Hola, bienvenidos a un nuevo video de trigonometría. Hoy vamos a resolver ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica es aquella en la cual las incógnitas aparecen formando parte de argumentos de funciones trigonométricas. Al igual que con las ecuaciones algebraicas, vamos a resolverlas haciendo uso de ecuaciones equivalentes para poder llegar a una expresión más sencilla en la cual la solución sea evidente. Veamos algunos ejemplos ilustrativos. El enunciado dice lo siguiente: resolvamos las siguientes ecuaciones trigonométricas en el intervalo 0, 2pi, pues como sabemos, las funciones trigonométricas son infinitas y entonces tendríamos infinitas soluciones. Por eso vamos a acotar el periodo de la función a solo una curva completa. La primera ecuación que vamos a resolver es esta que está en pantalla: 2 seno de x menos raíz de 2 igual a 0. ¿Cómo la resolveremos? Pues lo haremos como lo hacíamos con las ecuaciones comunes. En primer lugar, vamos a separar en términos esta ecuación. Como vemos, en el primer término tenemos una expresión con x y en el segundo término no, con lo cual raíz de 2 que está restando pasará sumando a 0 del otro lado de la igualdad. Una vez que sacamos raíz de 2, ya no tenemos más términos, sino que tenemos el producto de 2 por el seno de x, con lo cual 2 pasará dividiendo hacia el lado derecho de la ecuación para poder despejar el seno de x. Una vez que el seno de x ha sido despejado, como vemos nos queda la igualdad seno de x igual a raíz de 2 sobre 2. Como sabemos, hay algunos valores de x que podemos encontrar en una tabla de valores que hicimos hace tiempo atrás. En particular, el seno de x valdrá raíz de 2 sobre 2 cuando x vale pi sobre 4 o 45 grados. Hemos encontrado un valor de x que verifica la ecuación. ¿Son todos? Bueno, pues no, porque x se mueve entre 0 y 2pi. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer la circunferencia trigonométrica. Y en la circunferencia trigonométrica vamos a marcar nuestro primer angulito que hemos encontrado, que equivale a pi sobre 4 o 45 grados. Como x debe variar entre 0 y 2pi, claramente la respuesta debe estar en pi radianes. Ahora lo que vamos a marcar es el valor del seno para pi sobre 4, que como recordamos venía dado por esa cantidad. Esta misma cantidad, raíz de 2 sobre 2, la encontramos en el primer cuadrante y la podemos encontrar también en el segundo cuadrante, positiva y la misma longitud. Para el segundo cuadrante, el ángulo será entonces este que queda determinado aquí, desde el semieje positivo de las x hacia el lado final, que será aquel en el cual la intersección entre la circunferencia trigonométrica y el lado final se determina. ¿Cómo determinamos este ángulo? Pues recordemos que si este angulito que está por aquí es pi sobre 4, entonces del mismo lado tendremos la misma cantidad, pero del lado opuesto. Esta cantidad es pi sobre 4 y por lo tanto este ángulo que hemos marcado en azul y ahora en rojo será pi menos pi sobre 4. Es decir, 3/4 de pi. Vamos a encontrar entonces dos soluciones. La primera de ellas, pi sobre 4, y la segunda, 3/4 de pi, que lo obtuvimos haciendo pi menos pi sobre 4, que era la cantidad que habíamos marcado por aquí. Escribimos la solución de la siguiente manera: S igual, y entre llaves, las dos soluciones que hemos encontrado. ¿Habrá más soluciones? Bueno, pues no, porque el seno en el tercer y en el cuarto cuadrante es negativo y hemos completado el giro de 0 a 2pi. Esa fue la primera ecuación. Vamos a resolver una segunda. La segunda ecuación que vamos a resolver es esta que está en pantalla: tangente cuadrado de x menos 1 igual a 0. De la misma manera que lo hicimos recién, vamos a separar en términos los términos que tienen x con los que no. Como vemos, este término no tiene x, con lo cual lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad intentando despejar x. Ahora nos quedó la tangente de x al cuadrado, con lo cual vamos a sacar el cuadrado aplicando raíz en ambos términos. De este lado quedará tangente de x y de este lado raíz de 1. Pero recordemos que toda raíz de índice par
tiene doble signo, puede ser positiva o negativa. Esto hace que la ecuación se abra en dos posibilidades, que la tangente de x sea igual a 1 o bien que la tangente de x sea igual a menos 1, y debemos resolver las dos. Para que la tangente de x sea igual a 1, deberemos buscar en la tabla el valor que hace que la tangente sea 1. En la tabla nos dice que ese valor equivale a pi sobre 4. Como sabemos, no es la única solución, pues pi sobre 4 hace que el valor de la tangente sea 1, pues el seno y el coseno coinciden y son ambos positivos. Sin embargo, si miramos este ángulo que se forma por aquí, ocurre que el seno y el coseno coinciden y son ambos negativos y por lo tanto la tangente también valdrá 1, con lo cual tenemos dos posibilidades, pi sobre 4 y también un pi más pi sobre 4 que equivale a 5 cuartos pi. Eso resuelve la primera ecuación. Vamos ahora a resolver la segunda. Para resolver la segunda ecuación deberemos ver cuándo la tangente de x es igual a menos 1. Como sabemos, eso ocurre cuando la tangente vale pi sobre 4, es decir, la tangente vale 1, lo que debemos analizar es solo el signo en este caso. Para poder analizar que el signo de la tangente sea negativo, sabiendo que para pi sobre 4 da 1, debemos analizar el caso en el que seno es positivo y el coseno negativo, o el coseno positivo y el seno negativo. Es decir, que marcaremos los ángulos siguientes. Si para pi sobre 4 la tangente vale 1, entonces para este ángulo la tangente valdrá menos 1, pues el seno y el coseno coinciden con estos, solo que son uno positivo y el otro negativo. Y de la misma manera, para este ángulo que marcaremos por aquí, la tangente también valdrá menos 1, pues coseno es positivo, seno es negativo, pero los valores coinciden. Este primer angulito que hemos determinado será pi sobre 4, pi menos pi sobre 4. Es decir, limpiemos un poquito la escena. El angulito que va desde el semieje positivo de las x hasta aquí va a ser igual a pi menos pi sobre 4. Es decir, eso nos da 3 cuartos de pi. Y el angulito que arranca en el semieje positivo de las x y llega hasta aquí será igual a 2pi menos pi sobre 4, es decir, 7 cuartos de pi. Eso resuelve entonces la ecuación número 2. Recordemos cómo es escrita la solución, que se escribe como S igual, y entre llaves debemos escribir todas las soluciones que hemos encontrado, las que hacían que la tangente de 1 positivo y las que hacían que la tangente de 1 negativo. Con eso hemos resuelto completamente la segunda ecuación. Vamos a resolver ahora una tercera ecuación. La ecuación es la que está en pantalla. Coseno de x más seno de 2x igual a 0. Para poder resolverla necesitamos que el argumento del coseno y el argumento del seno sean en lo posible los mismos. Entonces vamos a usar este pequeño truco. Como sabemos, el seno de 2x puede reescribirse fácilmente como el seno de x más x. Y como sabemos, para el seno de la suma de dos ángulos tenemos una fórmula que nos permitirá calcularlo, como el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, que en este caso coinciden, más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo, que coinciden. Claramente tengo seno de x por coseno de x dos veces, lo que puede ser reescrito como 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces hemos sustituido esta cantidad que figura por aquí por esta cantidad que figura por aquí. Como vemos entonces, nuestra ecuación coseno de x más seno de 2x se ha transformado en coseno de x más 2 veces seno de x por coseno de x, haciendo uso de esta identidad que habíamos visto algunos videos atrás. Ahora bien, resolveremos entonces la ecuación que nos quedó en pantalla. ¿Cómo hacemos para resolver esa ecuación? De la misma manera que lo hacíamos en las ecuaciones anteriores, el primer paso y fundamental es separar en términos. Un término por aquí y otro término por aquí.
caso, podemos observar que los dos términos tienen x. De hecho, los dos términos poseen la expresión coseno de x. Como ya sabemos, cuando un factor se repite en varios términos, podemos sacarlo factor común. Entonces sacaremos factor común coseno de x, lo que nos dejará. Como aquí hemos sacado toda la expresión, queda 1, de tal manera que al hacer la distributiva coseno de x por 1, volvamos a lo anterior. Como aquí hemos sacado coseno de x, nos sobra 2 seno de x, de tal manera que al hacer la distributiva, volvamos a lo anterior. La expresión nos queda entonces coseno de x por 1 más seno de x igual a 0. Ahora bien, como podemos apreciar, tenemos el producto de dos números, coseno de x por un lado y 1 más 2 seno de x por otro lado. Para que el producto de dos números dé por resultado 0, estoy obligada a que uno de los dos números sea igual a 0. Puede ocurrir que 1 más 2 seno de x sea igual a 0, o bien puede ocurrir que el coseno de x sea igual a 0, y entonces analizaré los dos casos. Primer caso, coseno de x igual a 0. Segundo caso, 1 más 2 seno de x igual a 0. Analicemos ambos. Para que el coseno de x sea igual a 0, estoy obligada a que el ángulo valga 90 grados o pi sobre 2 radianes. O bien, como podemos apreciar en la circunferencia trigonométrica, el coseno valdrá 0 entonces cuando el ángulo es de pi sobre 2 o bien el ángulo es de 3 medios pi. Son los dos casos en los que el coseno se anula, pues en x aquí el coseno vale 0. Vamos a analizar ahora cuando 1 más 2 seno de x es igual a 0, es decir, el caso 2. Para que eso ocurra, necesitamos despejar de aquí el seno de x, con lo cual vamos a hacer uso una vez más de separemos en términos. Como 1 no es una expresión que contenga x, pasará restando para el otro lado y luego el 2 dividiendo, es decir, la expresión se transformará en lo siguiente. Seno de x igual a menos 1 dividido 2. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo el seno de x vale menos 1/2? Bueno, deberemos analizar otra vez la tabla de valores. Para que el seno valga menos 1/2, estoy obligada a que, para empezar, hagamos una vez más nuestra circunferencia trigonométrica para poder apreciar el resultado. El seno valdrá negativo cuando me encuentro en tercer y cuarto cuadrantes, pues necesariamente necesito que el valor de y sea negativo. Para que valga 1/2 ahora, analicemos los posibles valores. El seno vale 1/2 positivo cuando el ángulo es de 30 grados o pi sobre 6. Para que valga 1/2 negativo, deberé trasladarme entonces al tercer y cuarto cuadrante. Marquemos en el tercero y en el cuarto cuadrante los posibles ángulos. Ahora bien, si este ángulo era de pi sobre 6, entonces este ángulo será de pi más pi sobre 6, que equivale a 7/6 pi. Y de la misma manera, si este ángulo era de pi sobre 6, entonces este ángulo que tenemos por aquí será de 2pi menos pi sobre 6, que equivale a 11/6 pi. He encontrado entonces los dos valores de x que hacen que el seno de x valga menos 1/2 y por tanto esta ecuación valga 0. Tengo ahora las 4 soluciones de mi ecuación. Las escribo entonces como S igual y entre llaves las 4 soluciones que he encontrado.
Como vemos, las técnicas para resolver ecuaciones trigonométricas son variadas, incluso pueden usarse sustituciones como lo hemos hecho en casos anteriores de acuerdo a si es necesario. Espero que este video les haya sido de utilidad y muchas gracias.